Bien, en Punta la M vamos a abordar un tema tan duro como el de la pobreza, porque lamentablemente sigue siendo noticia, porque hace algunas semanas se conocieron las cifras preocupantes, pero esto es todos los días, ¿eh? Todos los días no alcanza para cubrir la canasta básica, ¿no? Y esto según un informe de Colatina, pero muchos informes que van desmenuzando los datos que se van analizando después del anuncio de la pobreza que tuvo este fuerte impacto, no solo porque aumentó en el número respecto del 2021, sino también porque se trató de un aumento en el índice en el medio de un crecimiento económico, que es algo, que es un dato que no ocurría por lo menos desde hace casi 20 años, si no nos equivocamos, y por eso se le vamos a preguntar a Eduardo Donza, a quien siempre recurrimos y le agradecemos el contacto. Él es sociólogo, es investigador de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, es especialista en trabajo y desigualdad y ya está en diálogo con Punta la M. Eduardo, Paula te saluda, buen día. Buenos días, gracias por el contacto. No, gracias a usted. Bueno, ¿cómo se puede empezar a desmenuzar este dato que en primer momento, cuando se conocía, sí, fue muy impactante y lo sigue siendo, pero cuáles se podrían esbozar como ejes centrales en el análisis de este dato preliminar? Bueno, lo que hay que tener en cuenta primero que la situación de pobreza en la población es estructural en Argentina, es decir, no es de estos años ni por la pandemia, sino que venimos desde hace 20 años, podríamos decir, desde el año 2002 que la pobreza estaba, según datos del INDEC, en un 52% de la población, y eso mejora hasta los años 2008-2009 y ahí nos estancamos, ¿no? La pandemia fue un sacudón muy fuerte y el tercer factor muy determinante en Argentina es el nivel inflacionario, ¿no? El aumento de precios, que a nivel general lo hemos tenido cerca del 7% por varios meses, y con un agravante que los alimentos aumentan en una proporción mayor, ¿no? Por encima del 9% aumentaron en febrero, ¿no? Lo que es el índice específico de los alimentos. Eso genera que los ingresos de las familias no alcancen, porque la inflación, por supuesto, va por delante y en muy pocos casos después se puede recuperar, ¿no? Después usted está diciendo algo muy interesante, que es esta asociación que no es tan automática entre el aumento del Producto Bruto, es decir, la generación de riqueza en el país, y el bienestar, ¿no?, de la población. Hay que estudiar bien en qué sector del Producto Bruto se genera esa mayor riqueza, ¿no? Pensemos que hay sectores que son mano de obra intensiva y otros que no. Si el aumento de la riqueza que generamos los argentinos viene de un sector que no genera más mano de obra, ¿sí?, o limitadamente la relación, como sería el sector financiero, entonces no va a aumentar el Producto Bruto, pero no va a aumentar la cantidad de empleo y no va a aumentar la calidad del empleo muchas veces, ¿no? Pensemos que es muy importante en Argentina el aporte del sector agropecuario, ¿sí?, pero tenemos niveles de productividad muy eficientes en Argentina, que es una de las partes económicas de punta por la alta productividad que tenemos, y no necesariamente va a generar más empleo, ¿no? Entonces no es tan automático el tema de que aumenta la riqueza general del país y eso le llega a la población, ¿no?, por cuestiones de la lógica de la estructura productiva. Y después otro factor que usted lo sobrevoló ahí, que es muy importante a tener en cuenta, es que existen, y en una alta proporción, trabajadores ocupados que viven en situación de pobreza, ¿no? Un 30% a nivel global de los ocupados está viviendo en hogares en situación de pobreza, y cuando especificamos un poco más, según la calidad del empleo, estamos cerca del 60%, ¿no? Ahí se rompe otra idea que tenemos los argentinos, pero que es de unas décadas atrás, de que alguien consigue un trabajo y puede salir de una situación de necesidad, ¿no? Actualmente, y desde hace varios años, décadas se podría decir, con un trabajo no necesariamente se va a salir de esa situación de necesidad.
Claro. Bueno, justamente ahí quería hacer un punto de aparte y preguntar, porque esta consultora, pero muchas que analizaban este dato de pobreza, concretamente hablaban de esto que es un dato histórico y que se traduce en el incremento de pobreza, por más que hay índices que marcan un repunte económico, pero acá está lo que Eduardo usted decía, depende en qué sectores se repunte económicamente, que no siempre se derraman en puestos de trabajo, porque hay mucho, estoy viendo los números acá, ¿no? Empleo puede haber aumentado, pero son informales, cuentapropistas, y esto de no poder salir de la situación de pobreza que ya sabemos que implica, ¿no? No solamente llegar a la canasta básica alimenticia, sino todo lo que implica la canasta básica total. Sí, hay dos temas muy importantes, presentó usted. ¿Qué implica la pobreza? ¿Qué quiere decir la pobreza? Ahora, lo que estamos hablando es una forma de medirla por ingresos, que es la más común en América Latina, ¿no? Y uno, según el nivel de ingresos de la familia, lo clasifica en pobres o no pobres o indigentes, que son los más pobres entre los pobres, ¿no? Los indigentes que no alcanzan para los gastos de alimentación, los ingresos familiares, son parte de los pobres. Y estamos en un poco más del 8%, si tanto de datos del INDEC como de la encuesta nuestra de la UCA, ¿no? Es 1 de cada 10, es algo muy importante también. Uh-huh. Pero además de eso, de una cuestión de ingresos, ¿sí? Esta cuestión estructural, que hay factores de la estructura productiva, factores sociales también en eso, lo que hacen es que ese hogar, no sé, una cuestión momentaria que, bueno, alguno engancha un buen trabajo y va para poder salir adelante. La vivienda está con muy mala calidad, los servicios, básicamente la cloaca y el agua potable, muchos hogares no lo tienen. La cuestión de la seguridad social, que no suele estar presente en los hogares, con los diferentes formatos que tiene, la concurrencia de los niños y adolescentes a la escuela, ¿no? O con un atraso importante, el tema de la salud también, ¿no? El cuidado de la salud. Uh-huh. Entonces son muchas cuestiones que impiden después, con la acumulación de estas privaciones, que las personas, las familias enteras, ¿sí?, puedan salir de esa situación, ¿no? Es un tema muy importante que usted decía. Y empezamos, ¿no?, a retomar algunas teorías de la década del 50 o del 60 de que la pobreza se autogenera después, ¿no?, la reproducción de la pobreza, ¿no?, que es una teoría específica, que de esa teoría cómo se la rebatió, diciendo, bueno, no, si hay una movilidad social ascendente, ¿sí?, las familias, porque lo presento mucho como el grupo familiar, el hogar, va a poder salir de la situación de pobreza, ¿sí? Pero si hay movilidad social ascendente, que es algo también que tenemos en la idea de los argentinos, pero que ahora no es tan común. Cuando digo ahora no es la coyuntura, sino décadas, podríamos decir, sí. No es tan común como era antes, ¿no? Antes, casi por lógica, pensábamos los argentinos que los hijos iban a estar mejor que los padres, y esos padres estuvieron mejor que los abuelos. Mi hijo el doctor, la historia de mi hijo el doctor, por ejemplo. Eso se rompió para la generalidad de la población, por supuesto que en algunos casos sí que sigue continuando eso, ¿no? Pero en los menos, eso era algo como automático, ¿no? Eso era algo como automático. Y muchos trabajadores lo único que consiguen es poder insertarse en un sector microinformal de la estructura productiva. Sí, y muy no inestable, lo que se percibe sin ser un investigador avesado, y usted en esto tiene mucha trayectoria, y ahí viene mi pregunta. Digo, es que uno infiere, ¿no?, que las generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, van a estar tratando de subsistir sin esta posibilidad tan marcada que en algún momento existió de ascenso o progresión social. Y ahí va mi pregunta. Si esto se profundiza, Eduardo, y hemos hablado a lo largo de varias notas en donde usted insiste en la pobreza estructural y el significado de la pobreza estructural, que se va profundizando con índices que realmente preocupan.
¿Cuáles son las recetas? ¿Cuáles son las recetas a nivel mundial? Porque esto también repercute en Argentina, pero a nivel mundial se da una situación, estamos globalizados y se van viendo algunos modelos que se repiten y que se imitan. Y digo, ¿cuál es la forma o cuáles son las formas de ver los datos hoy para usted, investigador, con tanta trayectoria? ¿Qué es lo que se repite? ¿Cómo se leen los datos? Sí, a ver, a nivel mundial toma diferentes formatos, ¿no? Los países centrales, los países del norte tienen más espaldas, digámoslo, para decirlo más rápidamente, para aguantar, ¿no?, los cimbronazos. Pues la pandemia fue un cimbronazo muy importante también y que afectó a algunos sectores medios, ¿no? Es decir, un pequeño comerciante, alguien que tenía una actividad por cuenta propia, que no pudo seguir desarrollándola, algunos comercios específicos que vemos que cerraron y no pudieron abrir. Es decir, la pandemia fue un sacudón importante también. Los diferentes estados, cuando es un estado que tiene más riqueza, pues, o tiene una dinámica productiva, ¿no?, tiene más espaldas como para ayudar a la población. Nosotros ya teníamos complicaciones como país desde antes de la pandemia y la recuperación es un poco más difícil, ¿no? Ahora, el grupo del sector microinformal es tan heterogéneo, ¿sí?, que se tienen que desarrollar políticas específicas para cada uno, ¿no?, de estas particularidades que tiene el sector. Tenemos un 20%, cerca del 20%, digamos, de trabajadores en la economía popular o en la economía social, ¿no?, organizados con pequeños emprendimientos, muchos de ellos en cooperativas, los programas de empleo con contraprestación, como el potenciar trabajo a nivel nacional, o muchos también a nivel provincial y municipal, ayudan muchas veces para organizarlos, para optimizar la producción. Pero bueno, pensemos que tenemos cerca del 20% de estos trabajadores en una parte de la estructura productiva que es muy endeble, ¿no?, que depende, que tiene muy poca conexión con un sector formal, más dinámico, ¿no? Solamente tenemos el 35%, ¿sí?, de los trabajadores en un sector privado formal, dinámico, que puede pagar buenos salarios, que tiene muchos niveles de productividad importantes a nivel mundial, ¿no? Y un 15% de trabajadores en lo que es el Estado, ¿no?, incluidos los programas sociales, 15-16%, y un 50% en un sector microinformal. Dentro de ese 50% del sector microinformal está ese 20% de la economía popular, que es uno de los sectores al que hay que ayudar, ¿no? Se realizan muchas acciones, pero bueno, hay que profundizar las acciones, mejorando algunas y sobre todo teniendo políticas de Estado, ¿sí?, que apunten a la producción y al trabajo, ¿sí?, políticas de Estado que sean consensuadas. Acá los roles de los actores del sector productivo, empresarios, formadores de precios por este problema de la inflación, sí, inversores, porque no tenemos inversiones genuinas, sindicatos, organizaciones de base, y el sistema de ciencia y tecnología, porque hay que producir cada vez más, ¿no? La única salida me parece que sería consensuar esas políticas, ¿sí?, para dónde queremos ir los argentinos, ponernos de acuerdo y mantenerlos en el tiempo. Sí, que en algún momento se organizó la mesa, para acordar la mesa del hambre, ¿no? Pero bueno, ojalá que se profundice. Claro, Eduardo, pero sí, fíjese, disculpe, un pequeño comentario. La mesa del hambre lo que ataca es la consecuencia en cualquier caso, independientemente de lo que cada uno puede pensar, ¿no?, sobre los actores o la decisión esa, pero es la consecuencia. Si no mejoramos la estructura productiva, si no generamos más ganancias y teniendo muy en cuenta las economías regionales, es muy difícil que podamos salir adelante. Gracias, Eduardo, como siempre, muy claro. Bueno, que tengan muy buen día. Igualmente, Eduardo Donza, sociólogo, investigador de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, hablando de los índices de pobreza. Vamos a cambiar de tema, pero antes la recomendación, porque si sos jubilado o jubilada de Superviel con beneficio ANSES, recordá que ya no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación, podés gozar de ese beneficio, pero además de descuentos en farmacias y en supermercados, con Superviel mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida.
Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.